Pero ¿qué pasa? Hoy os traigo una review de Vengadores Endgame. Madre mía, más de 3 años sin subir review al canal. YouTube lleno de bocachanclas hablando de cine y para uno que sabe, no sube vídeo. Una de las herramientas de la narrativa es el uso de las funciones propias o impropias de los distintos elementos. Ahora os explicaré qué significa esto. No es únicamente una herramienta cinematográfica, aunque sí que es cierto que tal vez se desarrolla más en medios visuales, precisamente, bueno, porque parte de su fuerza está en que ha de pasar desapercibida a ciertos niveles. Es decir, tenemos que verlo, o escucharlo, o leerlo, obviamente, pero no se nos tiene que señalar con carteles de neón. El uso de las funciones propias o impropias consiste en analizar cada elemento e identificar cuál es su normalidad, por así decirlo. Por ejemplo, una silla es normal que se utilice para que alguien se siente. Esta sería su función propia. Sin embargo, alguien podría utilizar una silla para alcanzar algún objeto que está en un estante elevado o para cambiar, qué sé yo, una bombilla. Si bien la silla no ha sido fabricada para cumplir la función de una escalera, esto no sería algo descabellado porque puede darse el caso de que no se tenga una escalera a mano y a nadie le parecería escandaloso si se utilizase una silla. Esto sería una función intermedia, pero no demasiado alejada de la función propia. También podría ocurrir que alguien entrase en la casa de un personaje, le disparase y éste se escondiese tras una silla. Seguiría siendo una función intermedia, ya que lo extraordinario es la situación, y al encontrarse en una situación extraordinaria, los elementos se impregnan de esa situación. Por lo tanto, tampoco sería tan extraño que alguien incluso agarrase esa silla y la utilizase para golpear y defenderse de su atacante. Ahora bien, pongamos que un personaje está en casa y alguien llega de la calle con una silla y se la estampa contra la cara. Eso sería una función impropia, porque el personaje que llega del exterior ya trae un elemento cuya función es sentarse, sin que en principio nadie le haya obligado a usarlo por fuerza mayor, sin que el contexto lo justifique a priori. Bien podría traer un arma o incluso un bate, que no ha sido creado para golpear a gente, pero sí para golpear algo y estaría en una función intermedia. Pero no, trae una silla y se la rompe contra la cara. Hasta ahí creo que me seguís, ¿no? Otro ejemplo, un grupo de personas quedan para tirarse con trineo por la nieve, pero uno de ellos, en lugar de un trineo, se ha traído una bañera de casa, la bañera. Esa es una función impropia de la bañera. Sin embargo, si un grupo de críos camina por un lugar nevado y encuentran una bañera vieja en unas basuras y la utilizan jugando como trineo, es una función intermedia, puesto que esa bañera estaba en un contexto en el que ningún personaje ha tenido que modificar su función. Nadie iba a usar ya esa bañera para bañarse ahí en la calle. De forma que no sería tan extremo como arrancándola de su casa y llevándola a la nieve. Aunque evidentemente es una bañera y no un trineo. El uso deliberado de las distintas funciones en la narrativa nos sirve para generar, distintas reacciones en el espectador que sentirán como normal una función propia y como extraña una función impropia, y luego de ahí irá variando su percepción según el punto del espectro de lo propio o impropio en que se encuentre cada función. Esto puede tratarse con objetos, pero también con lugares, con palabras o incluso con personajes. Es decir, un oficinista trajeado metido en un barrizal no genera el mismo impacto que un granjero metido en un barrizal. Y un mendigo en mitad de un edificio de oficinas no genera el mismo impacto que un abogado en un edificio de oficinas. El uso de las funciones
genera dramatismo narrativo. Olvidaos del concepto drama ligado a algo triste o sentimental. En la narrativa el drama se refiere a la confrontación de elementos. ¿Y esto qué tiene que ver con Endgame? Pues tiene todo que ver. Endgame es una película construida alrededor de la función impropia de los distintos elementos para demostrar cómo el chasquido de Thanos ha provocado un gran trastorno en el mundo de los protagonistas. Estos mismos, de hecho, se encuentran fuera de su función propia en muchas ocasiones. Véase Hulk, y ahora aquí empiezo con leves spoilers, Hulk con la inteligencia de Banner, Stark siendo el perfecto padre de familia, Romanov derrumbándose, Ojo de Halcón convertido en asesino, Thor gordo y jugando a videojuegos, Capitán América perdiendo la compostura, en fin, ya habéis entendido. Hay un plano que ejemplifica también la función impropia del espacio, cuando están ideando planes habiendo dos personajes tumbados sobre una mesa llena de papeles y otro en el suelo. No solo por el uso del espacio, que no es para tumbarse, sino por el hecho mismo de que un grupo de superhéroes, que hasta ahora se han enfrentado de una forma, digamos, muy física a los problemas, en este momento pasan mucho tiempo pensando y dando vueltas a distintas opciones. Ahí tenéis también, por ejemplo, a Hulk tratando de imitarse a sí mismo en el pasado con poca credibilidad. Otro ejemplo, las alianzas mezcladas. Esto no es azaroso. Personajes que a priori pertenecen a distintos universos a los que se agrupa creando sinergias que no habíamos visto hasta esta película. Todo está lleno de modificaciones en la función propia de los elementos. El ritmo es bastante fluido, como es costumbre, y la receta está ya bastante depurada, normal. Por otro lado, a base de repetirla, hay acción, evidentemente, hay humor, tiene cierto componente trágico, incluso a través de los viajes en el tiempo se apela a la nostalgia. Una saga que en principio es nueva y ya se empieza a apelar a la nostalgia, casi como en un episodio de sitcom en el que hacen un recopilatorio de los mejores momentos, aunque está justificado por la propia trama. Esta película se permite incluso dejar que el reparto actúe, más que de costumbre en esta saga, con más gama de emociones, quiero decir, cosa que se agradece y aún para ser el final, por así decirlo, no termina siendo un mamotreto de acción marrullera, cosa que se agradece. A partir de aquí ya va a haber spoilers que destripan el final, así que si no queréis escuchar nada, os aconsejo que volváis al vídeo cuando ya hayáis visto la película. Si sigues aquí, entiendo que no te importa seguir escuchando. Terminamos con otro elemento que se utiliza a nivel de estructura y que, y de forma conceptual, y que viene ya de la primera Vengadores, que es el tema del sacrificio, relacionado con Iron Man. Como un clavo de Chekhov, que es como se llama un elemento que se introduce para justificar algo que ocurre en el futuro, la idea de que Iron Man se sacrificaría por todos ya la tenemos en la primera película de Los Vengadores. Y toda la evolución del personaje, todo su arco evolutivo va dirigido a ello. Su personalidad de ególatra, es decir, en lo contrario a lo que definiría a alguien que se sacrifica por los demás, es clave en el personaje y sirve como punto de partida para trazar una línea curva de aprendizaje que no puede desembocar en otro final que el que sea él quien se sacrifica por los demás. Y toda esta película gira alrededor de eso. Él se despide ya en el inicio y a lo largo de la peli hay varios momentos en que se desarrolla la idea, el hecho de que su aspecto ya sea de por sí mortecino tras estar tiempo en el espacio, cuando se quita el aparato del pecho, cuando planifica causarle un ataque al corazón a su yo del pasado. No son acontecimientos porque sí, es una construcción narrativa con un concepto que se presenta de forma escalonada. Evidentemente también está clara la idea del díptico que crean Infinity War y Endgame, terminando la primera con la desaparición de gran parte de, digamos, los nuevos personajes que protagonizarán lo que vendrá y dejando así Endgame como el juego final para el reparto original, tal y como lo conocemos, en vano en inglés
actuar es jugar. Este universo cinematográfico no busca un hueco en la historia del cine por sus valores formales, no es cine de autor ni lo pretenden, no, de hecho ha buscado todo lo contrario a la autoría, tratando de estandarizar un estilo y una línea tonal donde los directores son prácticamente realizadores, como en una serie de televisión. Y no me entendáis mal, no lo digo como algo negativo, esto no va por ahí. Yo no soy ningún fanático de Marvel, de hecho muchas de las películas me aburren o simplemente no me resultan estimulantes, ni siquiera comparto el entusiasmo que se percibía en la sala al ver esta peli, aunque no he pasado un mal rato viéndola. Pero sería muy necio que un analista de cine obviase la importancia del fenómeno cultural que supone este universo cinematográfico. Porque una parte del cine, nos guste más o menos, también es eso, también está bien que exista y hay que saber entenderlo para tener una visión amplia y una visión crítica. Luego las habrá mejores o peores, desde luego que el universo Marvel es infinitamente mejor que esa amalgama de películas que tratan de ser el universo cinematográfico DC. No hay más que ver Aquaman, y con esto termino, que no tiene consenso estilístico ni dentro de la propia película, que a ratos parece un episodio chungo de los Power Rangers y a ratos un videoclip de Lady Gaga. Quiéranme.